Primero, doctor Picardo, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. A la orden. Para nosotros, como los estudiantes de Universidad Pedagógica, es muy importante su opinión sobre el tema de tanta actualidad, ¿verdad?, que es el desarrollo de la educación en el país. Bueno, comenzaría preguntándole, doctor Picardo, ¿nos puede dar un bosquejo de lo que usted cree que ha evolucionado la educación en El Salvador desde su propia perspectiva? Bueno, el país ha tenido diversos momentos en su sistema educativo. Por ejemplo, tenemos, después de los acuerdos de paz, se inicia un proceso de reconstrucción social y prácticamente se inicia un proceso de reforma en el año 95 que se plantea como un plan decenal. Ese plan arrancó bajo 4 ejes: cobertura, calidad, modernización y valores. Ahí empezó el programa Educo y comenzó también la influencia del movimiento Educación para Todos, EPT, y el tema de la cobertura. En ese momento El Salvador tenía una baja cobertura en la educación media, por lo tanto el reto era subir al 100% de escolaridad en la educación media. En el año 99 hay un cambio con el cambio de gobierno, aparece el documento Desafíos de la Educación para el Nuevo Milenio, que inicia otro proceso de reforma, asesores pedagógicos, Escuela 10, pero ahí también tenemos los terremotos de 2001. Luego hay otro proceso que arranca en la gestión del 2004, donde empieza el Plan 2021, que le dio otro impulso más a la matrícula de educación media, con el tema de Edúcame, y ahorita estamos en otra nueva etapa que se está como redefiniendo todo con el Plan Social Vamos a la Escuela, el Plan Social Educativo, que todavía está en una fase de pilotaje, digamos, ¿verdad? Entonces hemos tenido etapas que se le dio más importancia a la cobertura. Ahorita yo creo que es el momento de hablar de temas de calidad, que todavía no se ha empezado. Bueno, doctor, ¿considera usted, doctor Picardo, en nuestra actualidad el sistema educativo, si se le puede llamar sistema, está acorde a la realidad pedagógica centroamericana, o podemos ir más allá diciendo latinoamericana? No, yo creo que hay que analizarlo regionalmente, ¿verdad? Es decir, El Salvador tiene su símil en la región centroamericana y tenemos que compararnos con la región centroamericana, concretamente con los países Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Aquí nos encontramos con un sistema reducido en comparación con el de Honduras o el de Guatemala, que tienen otros problemas. Guatemala tiene la problemática, si se puede llamar de alguna manera, étnica, 23 grupos étnicos distintos y la educación intercultural bilingüe. Honduras también, toda la dimensión del tamaño del país, que es mucho más grande, y toda la costa atlántica. El Salvador es un país que está arriba en los indicadores internacionales de Honduras, Nicaragua y Guatemala, pero debajo de Costa Rica significativamente. Y eso tiene que ver también con el bajo nivel de inversión que hemos tenido en los últimos años, ¿verdad? Que todavía no superamos el 3% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Entonces, en comparación con estos países, esa es la situación. Si ya nos pretendemos comparar con Latinoamérica, es mucho más complicado por la dimensión de Colombia, Brasil, Argentina, que son países enormes que tienen un sistema educativo mucho más complejo. Doctor, ¿considera que nosotros como estudiantes de profesorado en educación básica tenemos que estar conscientes del gran compromiso que tenemos para con las nuevas generaciones, incluyendo nuestra universidad? Definitivamente el tema, yo creo que el próximo reto de las reformas educativas en El Salvador es el tema docente, ¿verdad? El docente es el principal factor de transformación, de cambio que incide, no solo influye, sino que incide. Y en la actualidad ha habido mucho debate sobre la dignificación, el tema del salario. Entonces creo yo que es el centro, el núcleo de las políticas educativas para el futuro tiene que ser el tema de la profesión docente, y obviamente para la universidad también, que se dedica sobre todo a formar maestros. Doctor, ¿considera
que la educación inicial realmente es importante y necesaria? Bueno, ahí hay un debate no muy claro, ¿verdad? En países como los europeos no le dan tanta importancia a la educación inicial como se le da en Latinoamérica, pero hay una diferencia, que es el tejido social o el nivel cultural de la familia. En nuestro medio, donde la familia está desintegrada, hay mucha migración, es distinto, ¿verdad? Países como Alemania, el sistema educativo empieza en el primer grado, no le dan tanta importancia a todo lo que le damos nosotros de pre-kinder, kinder 4, kinder 5, preparatoria, etc. Sin embargo, aquí se justifica un poco por la condición del tejido social y de la familia desintegrada. Digamos, si estos niños no tuvieran una buena educación inicial, posiblemente entren a primer grado con serios déficits de cultura. Países que tienen un buen nivel cultural y un buen nivel de escolaridad como Europa no tienen ese problema. Por lo tanto, yo creería que en Latinoamérica y sobre todo en El Salvador, donde los niveles de pobreza y de escolaridad son tan críticos, es importante la educación inicial. ¿Considera, doctor, que la educación inicial no existe porque desaparecieron las escuelas normales superiores hace muchos años? No, ha sido una tendencia independiente, digamos. Obviamente el maestro de las escuelas normales tenía un mayor dominio curricular de cómo el sujeto aprende, y el maestro actual tiene un mayor dominio de los contenidos, no tanto de la parte psicopedagógica. Pero creo que caminan por carriles independientes los dos temas, ¿verdad? La educación inicial está también en las políticas internacionales como un objetivo. Hoy por hoy, por ejemplo, el VIDA apoya mucho los proyectos de educación inicial, de tal forma que corre por otra vía. Doctor, ¿cuál considera usted que debe ser el papel de la educación inicial en nuestro país? Bueno, dado lo que comentaba anteriormente, que tenemos una familia, digamos, con un tejido social débil, con un nivel de escolaridad bajo, en cierta medida ayudarle al niño a prepararlo para ingresar al sistema escolar, acompañando los vacíos que tiene la familia actual, ¿verdad? Dándole las herramientas a los niños constructivas para que puedan integrar sus experiencias y puedan comenzar su proceso de enseñanza-aprendizaje con un mayor bagaje que tuvieran al margen de su familia, digamos. Si la familia está débil, pues la educación inicial tiene ese rol de ayudarle al niño a elevar no solo la autoestima y todas las condiciones básicas de lectoescritura, de motricidad, para que el niño cuando ingrese ya al primer grado pueda navegar sin problemas. Doctor, cambiando un poco de tema, ¿nos podría dar una opinión sobre por qué el derecho a la educación está clasificado como de segunda generación? ¿Por qué no ser de primera? Bueno, eso tiene que ver con la historia, ¿verdad? Acordate que los derechos de primera generación tuvieron que ver directamente con el fin de las guerras mundiales, prácticamente cuando se fundan Naciones Unidas, donde todavía ahí la prioridad no era tanto la educación como la vemos hoy en día, sino los derechos fundamentales, los más esenciales de la condición humana. Veníamos de dos guerras mundiales prácticamente en los años 50, entonces se pensó en otras necesidades básicas de respeto al derecho humano, de la vida, los temas de segregaciones que habían también por razones de raza, religión, judíos, todo el holocausto que se dio en Europa, toda la persecución que había a la gente de color en Estados Unidos. Había otras prioridades, era otro ambiente. Entonces, en esos derechos de primera generación se respondió a la necesidad del momento, y ya después apareció el derecho a la educación y otros derechos que tienen que ver con género, con temas ambientales, que son ya de tercera generación inclusive, pero tienen que ver con esas condiciones históricas sobre todo.
Para ir concluyendo, doctor Picardo, ¿nos puede explicar cómo es la educación inicial en su país, Uruguay, y qué consideraría que pudiéramos tener como modelo en nuestro país? Bueno, en Uruguay es un país también con unas características muy distintas a las nuestras. Es un país pequeño, tenemos en común lo pequeño, pero Uruguay ha gozado de una democracia muy estable y de un alto nivel de escolaridad, de tal modo que hoy por hoy y desde hace años tiene analfabetismo cero y el sistema educativo es muy estable. No se le ha dado tanta importancia a la educación inicial porque el tejido social de la familia uruguaya también no tiene los problemas críticos de migración, o sea, han habido procesos migratorios pero más familiares, no individuales. Y se le ha dado más importancia a la escuela pública, a la educación básica desde el primer grado en adelante, de tal forma que los niños que llegan a primer grado llegan bastante bien preparados por el nivel cultural de su familia. Por lo tanto, la educación inicial ha sido como un apéndice que ayuda en algunos sectores, en dos sectores antagónicos, en clase social alta, donde por razones de trabajo profesional, padres y madres de profesionales que son profesionales y no pueden cuidar a sus hijos, los mandan a kinder, y en extractos muy bajos, que son pocos, también hay apoyos de intervención estatal y subsidio estatal para ayudar a los niños que tienen estas carencias. En la capa media no se le ha dado tanta importancia a la educación inicial porque no es una necesidad, ¿verdad? Así es como el sistema funciona. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, a la orden. Muchas gracias.